Bueno, muchachos, estaba mencionando el concepto de densidad. La densidad es el cociente de dos cantidades. La que está en el numerador va a aparecer según el- la densidad multiplicada por la cantidad que está en el denominador. Eso es el concepto de densidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la densidad más conocida, que es la densidad volumétrica de masa, que es la masa entre el volumen, nosotros podemos ver que si tenemos un objeto que sea uniforme, un objeto uniforme en el cual la densidad es la misma, eso significa que cantidades iguales del denominador, que es el volumen, van a producir siempre las mismas cantidades del numerador, que sería en este caso la masa. Pero si el objeto no es uniforme, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que notamos que hay una porción de él que está hecha con unas características de materiales en las cuales la densidad va cambiando con respecto a lo que ocurre en otro lugar. Entonces, para tomar en cuenta eso, sería útil hablar de una densidad de cantidades más pequeñas, es decir, hacer más pequeñas las dos cantidades, la del numerador y la del denominador. En el límite, cuando se hace la cantidad infinitamente pequeña, podemos decir que la densidad se convierte en una función puntual. Es decir, a cada punto le podemos asociar un valor de densidad. Y la cantidad tan pequeña, podemos decir que un pedacito de la cantidad que está en el numerador dividido entre un pedacito de la cantidad que está en el denominador es la densidad justamente en un punto. Entonces la densidad se va a convertir en algo asociado a puntos. Si hacemos eso, podemos decir, por supuesto, que la densidad multiplicada por el pedacito que está en la cantidad del denominador nos da la cantidad que está en el numerador. En el caso que a nosotros nos interesa de este diferencial de carga, podríamos entonces definir unas densidades. Las densidades siempre van a tener la misma forma, pero van a llevar distintos nombres para no confundirlos. La cantidad del numerador va a ser siempre una cantidad de carga, y eso lo vamos a poner como un diferencial de carga. Y la cantidad del denominador va a depender de qué es aquello que nosotros estamos midiendo. Es decir, el tipo de objeto en el cual nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo en algo que tiene una sola dimensión, es decir, algo que tiene la forma de una línea, puede ser recta o curva, tiene una sola dimensión, tendríamos entonces que hacer lo siguiente: hablar de allí de una carga por unidad de longitud, porque un objeto de una sola dimensión lo que tiene son longitudes. Y eso equivaldría a utilizar una cinta métrica para indicar dónde está el objeto, o usar un sistema de referencia para indicar dónde está la carga. Pero en definitiva el objeto lo que tiene es una sola dimensión. Entonces, en ese caso, uno habla de energía, pero de cuánta carga hay por unidad de longitud. Y eso es aplicable a los objetos que tengan una sola dimensión. Si tenemos una cantidad como la longitud, ella está asociada con la posición. Y si la densidad es una función de la posición, como acabo de mencionar anteriormente, entonces el diferencial de carga lo vamos a transformar en algo que se puede expresar en función de la posición. Si tenemos, por ejemplo, un objeto que tiene dos dimensiones, entonces aquí ponemos por unidad de área. Pero los objetos de dos dimensiones tienen área. Y podremos entonces decir que esa área pequeñita, multiplicada por la densidad, que se va a llamar densidad superficial de carga, será el valor del diferencial de carga. Y si hubiésemos tenido un objeto de tres dimensiones, la densidad volumétrica multiplicada por la cantidad pequeñita, que sería un diferencial de volumen, es justamente el diferencial de carga. Eso es la esencia del concepto de densidad, porque el concepto de densidad permite pasar de esa carga a algo que tenga que ver con posición. Y cuando los tres términos que están en la integral, que nosotros habíamos mencionado anteriormente, los tres términos asociados con esa relación que habíamos visto aquí, K sub E, Q y R, están en función de la posición, entonces uno podría realizar la integral en función de la posición, y es mucho más fácil, porque
intrínsecamente el espacio, las posiciones no tienen por qué tener carga. Un punto del espacio no está estrictamente asociado con una carga, pero la carga sí está estrictamente asociada con una posición. Vean entonces que es mejor hablar de las posiciones de las cargas. De allí que vamos a integrar en posiciones. Para eso, como les dije, vamos a usar entonces ese concepto, que es el concepto de las densidades. Ese concepto de densidades nos permite pasar de un tipo de integral a otro. Entonces, las densidades las vamos a llamar densidad lineal, superficial y volumétrica. Noten aquí algo importante. B' es para el volumen. B' representa volumen. Entonces, la densidad lineal es aplicable a las distribuciones que vamos a llamar distribuciones lineales, aquellas que tienen una sola dimensión. La densidad superficial, aquella que vamos a aplicar a los objetos que tienen dos dimensiones. Vean, de S, no de A, de S. Es importante. Hablamos de superficie. Y la volumétrica la vamos a denotar como la carga por unidad de volumen. El volumen B'. ¿Por qué B' y no una V? Y es mayúscula. Es por esto, muchachos. La V, que últimamente llaman V, es por relativamente reciente aquí en este país, porque eso no se llamaba así hasta hace como unos 25 años. Se reserva para otros usos en nuestro curso. Tenemos una V que la vamos a utilizar para representar velocidad, otra V que vamos a usar para representar rapidez, otra V que va a representar el potencial eléctrico y otra que va a representar el volumen. Por lo tanto, tenemos en este curso 4 usos para ella y por lo tanto las letras mayúsculas y minúsculas no son suficientes. Entonces vamos a necesitar algo más. Por eso es que al volumen le vamos a poner una prima. Por favor, cuidado muchachos, no vamos a confundir esa B' con una derivada del volumen, porque a veces dice B', y eso significa que estamos derivando la cantidad, usando un cierto tipo de nomenclatura para las derivadas. No, esto representa simple y llanamente el volumen, B' con el volumen. Ahora, vamos a los nombres, porque debemos saber los nombres. Como en bachillerato últimamente se pierden los nombres de las cosas. Estas son letras griegas, se llama alfa, perdón, lambda. Entonces, lambda la vamos a utilizar para la densidad de carga lineal, sigma para la densidad de carga superficial y rho para la la densidad de carga volumétrica. Las unidades de esto serían carga entre metros, pues es el coulomb entre metros, coulomb entre metro cuadrado y coulomb entre metro cúbico, ya que metro, metro cuadrado y metro cúbico son respectivamente las unidades de longitud, superficie y volumen. Noten que el diferencial de carga se encuentra en una posición cualquiera, pero ese cualquiera no es que cualquiera fija, no, es que allí hay que dibujarlo de alguna forma. De hecho, si somos estrictos, no es un único diferencial, es una infinidad de diferenciales lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por lo tanto, este diferencial de carga va a ser tal que a veces tomamos que está en un punto, luego que está en un punto adyacente, así sucesivamente. Va a tener todas las posiciones posibles dentro de lo que vamos a llamar la distribución de carga, que puede ser el objeto lineal, el objeto superficial o el objeto volumétrico. Con esa nomenclatura que acabamos de establecer, los diferenciales de carga, entonces van a ser simple y llanamente la densidad multiplicada por el diferencial apropiado, que puede ser de longitud, superficie, volumen. O sea, aquí este es el diferencial de carga. Este es el diferencial de superficie, perdón, de carga, y este otro es el diferencial de carga. Tenemos 3 diferenciales de carga. Noten ahora lo siguiente, es importante, sumamente importante, porque muchos errores se dan por eso. La variable siempre debe ser donde está el diferencial, debe aparecer donde está el diferencial. El diferencial implica la variable, porque si L no hubiese sido variable, si no es variable es constante, y las derivadas de constante darían 0. Entonces eso significa que L representa
algo que va a venir en coordenadas de posición variable. S, la superficie, va a ser algo que viene en coordenadas de posición variable. Y V, el volumen, debe ser algo que viene en coordenadas de posición variable. Entonces, las variables siempre van a ser del tipo que está el diferencial. Pero la suma se realiza en función de lo que es variable. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tengo una integral de esta forma, la suma la tengo que hacer en función de longitudes. Es decir, divido al elemento que tiene una sola dimensión en pedacitos de longitudes y luego sumamos las longitudes hasta que cubrimos la longitud L. En el caso de la distribución superficial, se divide el objeto de dos dimensiones en pedacitos pequeños de superficie, cantidades muy pequeñas de superficie, una superficie infinitamente pequeña, y esos van a ser pedazos de la superficie que estamos llamando S. Cada uno de estos pedacitos es tal que si nosotros sumamos todos los S, vamos a conseguir la superficie total. Todos los de S conseguiremos la superficie total. Si sumamos todos los de L, conseguiríamos la longitud total. Si sumamos todos los de B, en el caso de la distribución volumétrica, conseguiríamos todo el volumen total. Acuérdense que hemos visto dos maneras de representar las ecuaciones. Esta última es más explícita. Vamos a entenderla. Aquí se habla de un lambda, y esto no es una multiplicación, no es que estamos multiplicando a lambda por un vector. Estamos diciendo de esta manera, y esta es la manera en la cual los matemáticos lo hacen. Recuerden que sé que los físicos y los ingenieros usamos la matemática para entender qué es lo que es la ciencia física, que es una de las herramientas que utilizamos nosotros los ingenieros. Los matemáticos escriben las funciones así, pero vean que es una función que en lugar de poner, por ejemplo, lambda de x, y o z, o lambda de x, o lambda de y, o lambda de z, que es lo más común que uno utiliza en funciones, uno por general tiene que una función, que es la típica de cálculo, y es igual a f de x. Esta es una función donde estamos diciendo que esta x pertenece a un conjunto y estamos variando la x para conseguir los distintos valores de y. Cumple con ciertas relaciones, ciertas cualidades para que sea función, pero en esencia eso es lo que nosotros hacemos. En el caso que nosotros tengamos una función que dependa de más valores, podríamos también ponerla así, por ejemplo. Es nomenclatura. La nomenclatura no es problema, no es el problema. Cuando se escribe de esta forma, lo que se está diciendo es que hay un conjunto de puntos de valores de x y de y que forman un par ordenado. Ese conjunto de puntos de x y de y, o coordenadas podremos decir hasta las coordenadas de un plano, cuando lo sustituimos en una fórmula que incluye la variable x o la variable y, nos va a dar un distinto valor de z. Eso es una función de dos variables. Podríamos tener también funciones de tres variables, pero ¿y por qué no tener una función distinta? Por ejemplo, una cantidad que puede ser vectorial o escalar, poner aquí una W, que puede ser una cantidad escalar o vectorial, que dependa ya no de las coordenadas explícitas, sino así. Cuando se pone de esta forma, es por lo siguiente, porque R, según nosotros sabemos, es el nombre que le damos aquí al vector posición. Entonces el vector posición tiene por coordenadas x, y y z. Entonces aquí lo que se está diciendo es simple y llanamente lo siguiente, que tenemos una función que depende de las coordenadas del vector R. O podríamos decir que el valor de W es el valor que hay en el extremo del vector R. También es válido. Esa es la nomenclatura. Entonces, es una nomenclatura matemática muy útil. Entonces, aquí, en el caso que nos atañe, estamos usando eso. Aquí lo que estoy diciendo entonces es que hay una función que la estamos evaluando en el extremo del vector R'. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque R' da la posición de quién, del diferencial de carga.
Y el diferencial de carga es justamente el que está produciendo el producto de la densidad multiplicada por el diferencial de longitud, en el caso de la distribución lineal, o la densidad multiplicada por el diferencial de superficie, o la densidad multiplicada por el diferencial de volumen, en el caso de las distribuciones superficiales y volumétricas. Vean que esto es una manera entonces de decir que tenemos una densidad que está en el extremo del vector posición, o dicho de otra manera, el diferencial de carga está en el extremo del vector posición R'. Voy a ir hacia atrás. Ven, aquí tenemos la nomenclatura. El diferencial de carga, ¿dónde está? En el extremo del vector R'. Eso es lo que nos está diciendo esa nomenclatura. ¿Qué tal? Es simple y llanamente nomenclatura. Y uno no tiene por qué tenerle miedo a la nomenclatura. La nomenclatura es algo que uno tiene que adaptarse para entender. Entonces, y hay muchas nomenclaturas, uno tiene que aprenderlas. Y aprovecho la oportunidad para decirlo, cómo en el electromagnetismo aparecen muchas más variables que las letras del alfabeto, entonces a veces nos encontramos con dificultades, que cada texto utiliza una nomenclatura diferente, entonces no es única. Yo les pido por favor encarecidamente que utilicen la que yo estoy usando, porque yo no me sé la nomenclatura de los incontables textos y todos los días aparece alguno nuevo. Entonces les pido por favor que usen la nomenclatura de las clases. Ahora, ya sabemos entonces qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a comentar algunas cositas sobre esas relaciones. Lo primero que tenemos que ver es que el diferencial de carga y el diferencial de volumen están en el mismo lugar. El diferencial de carga o el diferencial de longitud, área, volumen están en el mismo lugar. Voy al dibujo. Aquí en este punto se encuentra tanto el diferencial de carga como el diferencial de volumen. En este punto se encuentra tanto el diferencial de carga como el diferencial de superficie. Y aquí en este punto se encuentra tanto el diferencial de carga como el diferencial de longitud. Ellos ocupan la misma posición. Otra cosa importante, voy a ir hacia atrás, tiene que ver con esto. En esta parte del curso, el vector R, que da la posición del punto de observación, o el propio punto de observación, vamos a suponer que es un punto fijo, no se mueve. Si se moviera, el problema se nos escapa del curso, pero se nos escapa del curso por mucho, tanto así como no, 6 años, no sé, 6, 7 años. Es decir, podría ser que para la mayoría de los ingenieros, esa cosita, si se mueve, sería algo de electrodinámica. Y la electrodinámica en la mayoría de la ingeniería se ve en posgrado. Vamos a suponer entonces que el punto de observación está fijo. El punto de observación no se mueve. Ahora, también tenemos que ver que si el punto de observación no se mueve, tampoco vamos a poner en movimiento a el conjunto de carga, es decir, a la distribución de carga. Esos objetos que tienen las cargas, que tienen los diferenciales de carga, van a estar fijos, no se van a mover. Y la otra cosa que nosotros vamos a notar es que el vector que va de la carga al punto de observación es un vector que no es constante. Allí, en las coordenadas de ese vector, debe estar la variable. Y para nosotros, esa variable significa la variable de integración. Nosotros vamos a integrar en función de esa variable. O sea, noten aquí algo importante. Vamos a hablar ahora de densidades. Densidades, eh, aquí puse lineal, es densidades uniformes. La palabra lineal está sobrando. Entonces, vamos a suponer que la densidad es una densidad uniforme. Uniforme significa constante. Si la densidad es constante, lo que ocurre no es más que lo siguiente. Voy a ejemplificarlo con la densidad lineal. Si paso este diferencial de longitud del otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tengo un elemento que tenga una cantidad de carga, bueno, ese elemento que tiene una cantidad de carga corresponde con una densidad multiplicada por un diferencial de longitud. Si tengo otro elemento que tiene otra
cantidad de carga. Bueno, esa carga de ese otro elemento será la densidad que hay en ese punto multiplicada por el diferencial de longitud, pero las densidades son exactamente las mismas. Si eso lo hacemos para todos los demás elementos, obviamente cada uno de ellos va a tener un factor común, la densidad. Y si quiero conocer la carga total, ¿qué tendría que hacer? Sumo todos los pedacitos de carga, pero al sumar todos los pedacitos de carga sería igual a sumar todos los productos lambda por DL, pero ellos hay un factor común. Y si sacamos ese factor común que es lambda, esa suma, nos va a quedar lambda por la sumatoria de los DL, que es la longitud. Por lo tanto, en este caso podríamos decir que la carga total dividido entre la longitud total es la densidad, o que la carga parcial dividido entre la longitud parcial es la densidad. Eso ocurre en la distribución lineal, pero esto lo podemos hacer para las distribuciones superficiales o volumétricas. Esto que está en este marco, por favor, usarlo con cuidado. Tiene una limitación. Aquí puse la palabra lineal que está mala. La palabra lineal hay que quitarla aquí. Esto es para la densidad uniforme. Si la densidad es uniforme, podemos usar lo que está en este marco. Si la densidad no es uniforme, podemos usar esta. Pero, cuidado, esta también es válida cuando la densidad sea uniforme. Es decir, esto es lo más general. Esto es un caso particular. Solamente cuando las densidades no sean uniformes, vamos a usar estas. Pero cuando las densidades sean uniformes, podemos usar este cuadro o este. Entonces, este lo podemos usar siempre. Este otro cuando las densidades sean uniformes. Densidad uniforme es una densidad constante. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cálculo. Este ejemplo es un ejemplo relativamente sencillo, pero tiene algunas cosas importantes que tenemos que ponerle el ojo a algunos detallitos. Bien, vamos a hablar de un círculo. Entonces, vean que no estoy hablando de la circunferencia, un círculo. Es decir, es una figura de 2 dimensiones. Entonces me dice, sea un círculo de radio R que tiene una carga total más Q sub 0, uniformemente distribuida en su superficie. Y se nos pide que se determine A, cuál es la densidad de carga que tiene dicho círculo. Y B, cuánta carga tiene la porción anular concéntrica entre los radios R minúscula igual a R cuarto y R minúscula igual a R mayúscula. Esto es importante. De hecho, R minúscula, y es bueno que ustedes lo anoten cuando estén tomando los apuntes. R minúscula siempre en este curso va a representar una variable. En los casos de distribuciones cilíndricas, esféricas o distribuciones circulares, representa siempre un radio. R minúscula va a ser un radio. Y por lo tanto, los radios salen del centro. Entonces, aquí lo que estoy hablando es de una distancia R, porque los radios son distancias medida desde el centro del círculo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahí. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros. Entonces, el hecho es que nos están diciendo inicialmente que la distribución es uniforme. Okay. Ah, dígame. Disculpe, me quedó una duda con lo último que nos está explicando de la nomenclatura de cuando R es igual a R mayúscula un cuarto. Ajá, sí. R minúscula dijo que representa el radio. Es un radio, pero un radio variable. Voy a ponerlo en un dibujo Un para ver radio si te variable. ayuda un poquito. ¿Y la R mayúscula? La R mayúscula es el radio grande del círculo, que ese no cambia. Es decir, dentro del círculo tenemos, Ok. tenemos un radio mayúsculo y un radio minúsculo, por ejemplo. Va a ser un dibujito. Ok. Por favor. Fíjense que tengo este es el disco, de radio R mayúscula. ¿Cuánto es esto? Porque no veo. Voy a poner un 4. Para que sea más fácil para mí. Fíjense que este es el círculo. Y voy a poner otro círculo. Pero este círculo no le voy a poner relleno.
se debe hacer el círculo de radio R minúsculo. Ponerle un color feo, color rojo, para que se vea. Entonces, aquí lo que tenemos no es más que lo siguiente. Hay un radio R mayúscula, que es el radio del círculo grande. Ponerle borde a esto negro. Para asociarlo con esto. Y un radio R minúscula, que es el radio del círculo pequeño. Ponerlo como dice, no hace mucho. El radio R minúscula representa una variable, pero el R mayúscula no. R mayúscula es el radio del círculo, que nos están diciendo, el círculo cargado. R mayúscula es un valor constante, este radio negro. Pero en cambio, R minúscula no lo es. Voy a copiarme este y después lo altero. Lo altero. Aquí, el radio del círculo grande, ya que a veces se me desaparece el cursor. Este será el radio del círculo pequeño. Voy a ponerlo rojo también para asociarlo con el radio pequeño. Tenemos entonces que el radio R pequeño puede ser variable, pero el otro no, el otro es fijo. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Génesis, no sé si con esto te ayude un poquito. Bien, ya sabemos entonces qué significa esta R minúscula. Es un radio variable. Cuando me dicen que hay un R cuarto, lo que me están diciendo no es más que entre un radio de R cuarto, imagínense que R cuarto hubiese sido este, y el radio R mayúscula, en esta porción, entre estos dos radios, imagínense que aquí pongo R cuarto, entre estos dos radios, como tengo la abierta la presentación, se me desaparece ese cursor. Entre estos dos radios hay una porción. Lo que voy a calcular entonces es la carga que hay entre esos dos valores de radio. Bien, vamos a resolver entonces el problemita. Para eso tengo que entender lo que es una porción anular. Una porción anular es justamente lo que estaba dibujando. Es como una arandela, para decirlo en lenguaje coloquial. Es como si hubiésemos agarrado una dona y le hacemos una sección. Entonces, eso que nos queda allí, la figura plana que nos quedaría, es justamente lo que llamamos una porción anular. Se llama anular porque tiene la forma de un anillo. Entonces, es como un anillo. Entonces, anular que es concéntrica, es decir, comparte el mismo centro y está entre los radios R cuarto y R. Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Entonces, bien, ya una vez que nosotros tenemos eso, vamos a ver primero que la densidad es uniforme. Y al tener una densidad uniforme, si nos vamos hacia lo que habíamos visto anteriormente, cuando las densidades son uniformes, es decir, constantes, damos distribución superficial, podemos calcular la densidad dividiendo la carga total entre el área total. Eso es lo que estoy haciendo. La carga es Q sub 0 y el área de la circunferencia radio R mayúscula es pi por el radio al cuadrado. Vean, empieza a vernos entonces el área de una circunferencia. Eso es importante. Y el volumen de esferas y ese tipo de cositas es algo que nos va a acompañar y siempre tenemos que tenerlo al lado. En sus apuntes, por favor, traten de colocar áreas de circunferencia, perímetro de la circunferencia, áreas de volumen, perímetro del, perdón,
volúmenes de esferas, etcétera, volumen de un cilindro, volumen de una esfera, área de una esfera, perdón, había dicho área de volumen, área de una esfera, también el volumen de la esfera, área de un cilindro, volumen de un cilindro, porque eso lo vamos a usar. Entonces, cilindro de base circular, cilindro recto de base circular, que es el único que vamos a tratar. Ahora, es importante que no acordemos de esa relación. La densidad es la carga total entre el área total, pero cuando la densidad es uniforme, podemos usar carga parcial entre área parcial también para darnos el valor de la densidad. Entonces, esa densidad que acabo de calcular, la voy a calcular ahora con la carga incógnita, que es la carga que tiene la porción anular que nos pide el enunciado, dividido entre el área que tenga esa porción. Es importante aquí anotar lo siguiente, por favor, cuidado. Lo que voy a decir es algo que se presta muchísimo a errores. El área de esa porción anular es la diferencia de las dos áreas. Si vamos a la otra presentación, es la diferencia del área de la circunferencia de radio R mayúscula con la circunferencia de radio R minúscula. Es como si le estuviéramos quitando este hueco. Y eso es lo que estamos haciendo. Para esa área, para crear el hueco. Eso es lo que se hace. Y como el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, será pi por el radio al cuadrado menos pi por r cuarto. Y esa cantidad completa, r cuarto elevado al cuadrado. Eso es lo que está aquí en el denominador. Y la carga que nos están pidiendo lo estoy llamando entonces Q'. De esta relación estoy consiguiendo cuál es el valor de Q'. Esto que está acá, una vez que nosotros le vemos al cuadrado, vean, aparece 16, 16 menos 1, pues 16 entre 15. Ya tenemos entonces el valor de la densidad. Y de allí, de esta igualación con esta, podemos despejar cuánto vale Q'. Viene en unidades de carga. Una unidad es una cantidad de 15 entre 16 el valor de Q0, es decir, es un poco más pequeña que Q0. Tenemos una carga que es más pequeña que Q0. Es cercana a Q0, pero no es Q0. Cuidado con los redondeos, porque a veces uno ve por allí redondeos extraños y ve que 15 sobre 16, 0,90 y tanto, 99. Vamos a aproximar eso a 1. No, se tiene que tener cuidado con esos redondeos. Ahora, vamos con el otro ejemplo, que es un ejemplo diferente, y es nuestro primer ejemplo donde realmente vamos a integrar y vamos a ver cuál es el proceso de integración que vamos a usar nosotros. Cuidado, las integrales que vamos a usar nosotros en este curso se llaman integrales definidas. Y es importante eso, integrales definidas. No son las integrales indefinidas. Vamos a hablar de eso luego. Vean, el problema dice así, es muy parecido al anterior. Un disco de radio R mayúscula tiene una carga total Q0, como el problema anterior, distribuida en su superficie, con una densidad que cambia con el radio R. Entonces la densidad no es uniforme, de un aro concéntrico con el disco, de la manera siguiente. Sigma es igual a una constante desconocida por R dividido entre pi entre R cubo. Vean, es una función de R, y como R, voy al dibujito que teníamos en la otra, aquí, como R es variable, déjenme quitar aquí este R cuarto, como R es variable, para distintos valores de R, vamos a tener distintos valores de densidad, dependiendo de cuál sea el valor de R. Esa densidad, obviamente, cuando está en el origen, en el centro, vale 0, y cuando está en el extremo, tiene su valor más grande en módulo, porque beta podría ser negativa, no lo sabemos. O sea, de hecho, aquí podríamos decir que beta es directamente, pero aunque la densidad es directamente proporcional a R, siendo beta pi y R cubo, este cociente de beta entre pi y R cubo, la constante de proporcionalidad, que me dicen que beta es una constante. Entonces, al ver que esto cambia con la posición,
sabemos que la densidad no es uniforme. Y viene la misma pregunta, ¿cuánta carga tiene la porción anular concéntrica entre los radios R cuartos y R de esta circunferencia? Entonces, notemos que el problema es muy parecido al anterior, pero con una diferencia. La diferencia es que la distribución ahora es una distribución no uniforme. Y por ser una distribución no uniforme, muchachos, esto que está acá, en este cuadro, no lo usamos. Tenemos que usar esta parte. Eso es sumamente importante. Entonces, distribución uniforme nada más. Nos queda menos de un minuto, muchachos. Así que en lo que se corte, vamos nuevamente a descansar 5 minutos y regresamos. Voy a cortarlo y en 5 minutos regresamos para seguir con el problema.